ha habido muchas historias que tienen que ver con hijos y nietos recuperados. Y bueno, la historia nos lleva a Barcelona en este momento, a como le gusta a ella, como se llama, se autodenomina, la 129. Sí. Y tiene que ver con esa historia y queremos compartirla con todos ustedes. Totalmente. Vamos a darle la bienvenida. Está Marcela Solsona, ahí en Barcelona, como decía Goico. Marcela conoció su identidad en el 2019 y queremos que comparta con nosotros la historia. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Buenas noches para vos ya casi, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches por aquí. Bien, bien, muy bien. Bueno. Acá estoy en Barcelona. Perdón si hay ruido de fondo, pero ya no me puedo alejar más. No, está muy bien, no hay problema, no hay problema. Marcela, bueno, repasemos un poquito tu historia, ¿no? Recién decíamos que vos conocés tu verdadera identidad en el 2019. Contanos cómo fue, cuándo te enteraste, cuándo arrancaste con la búsqueda, ¿no? Para conocer de dónde venías y quién eras. Bueno, mi historia arranca cuando yo tengo 20 años y me entero que, bueno, esta historia, no, esta parte de mi historia, cuando me entero que soy adoptada y bueno, luego empiezo a transitar un camino en el cual al principio realmente no tengo ninguna intención de averiguar ni de empezar a indagar nada, tampoco tenía sospechas fundadas que me llevaran a pensar que podría ser hija de desaparecidos, aunque esa posibilidad remotamente podía existir. Y bueno, ya a partir del 2003 por ahí empecé a recibir algunos contactos por parte de la asociación de hermanos, de abuelas, bueno, digamos, que me invitaban, digamos, a hacerme el estudio de ADN para verificar si podía o no ser hija de desaparecidos. Todo esto a raíz de, bueno, algunas denuncias que había habido sobre mí, ¿no? Que gente que pensó que gente cercana o que conocía mi historia por algún lado y pensaba que yo sí podía ser hija de desaparecidos. Claro, al principio era muy difícil, la verdad que yo no podía tomar la decisión por motus propio, digamos, de hacerlo, porque uno se enfrenta a muchos miedos, no sabe con qué se va a encontrar. Y bueno, pero los años fueron pasando, yo me fui madre, ahí cambia toda la perspectiva de lo que uno tiene, todo se resignifica de otra manera. Y bueno, me encontré en un momento ya que viajando a Argentina y bueno, ya de ahí en ese momento tomando la decisión de hacerme el análisis finalmente. Claro. Marcela, ¿y cómo es ese camino emocional de regreso? Digo, cuando tenés que empezar a hurgar y descubrir tu verdadera identidad. Ay, qué pena que se nos quedó ahí congelada la imagen y el audio. Vamos a ver si podemos reconectar con Marcela, porque es interesante, Goico, ¿no? Porque digo, uno por ahí lo pone en números, ¿no? Claro. Nieta 129. No, pero a ella le gusta, o sea, como sí, que... Sí, obvio, no, lógico, ¿no? Y no está mal, pero digo, detrás de cada número hay una historia, claro, ¿no? Y una historia terrible para aquella madre en ese momento, claro, y también, bueno, para lo que tuvo que afrontar ella durante toda su vida, ¿no? Vivir crecer sabiendo que tu identidad es otra, que ¿no? Es otra, y bueno, y yo lo que le preguntaba, espero que podamos retomar la comunicación, digo, porque hay toda una construcción emocional, porque Marcela tuvo una vida hasta los 20 años, ahí comenzó otro camino, empezar con estas dudas, como bien decía recién, no sabía con lo que me iba a encontrar, y después ir fortaleciendo, ¿no? Emocionalmente para enfrentar esas cosas, ¿no? Y además algo que marcaba también y que es importante, ¿no? Cuando una mujer se convierte en madre, ahí empieza a entender desde otro lado. Exactamente, ¿no? Ahí también empieza a pensar, ¿no? Empieza a pensar en los genes, empieza a pensar en la historia, ¿no? En cómo eras vos cuando eras bebé, en el papel que cumplió tu mamá cuando vos naciste, digo, ¿no? Entonces todas estas cosas obviamente van haciendo que uno le despierte la curiosidad. Claro, y se lo vamos a preguntar, digo, ¿cómo empezás a apartar, digo, y cómo empezás a tomar esos 20 años de vida donde
por ahí digo, más allá de por cómo se dio el desenlace, por qué terminaste con esa familia, sin duda. Digo, emocionalmente vos te construiste en esa instancia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo dejás atrás? ¿Cómo lo tomás? ¿Qué te pasa cuando descubrís todo esto? Y con ¿no? todo el ruido que hace la identidad en una persona, ¿no? Claro. No sé si la tenemos ya, Marcela, reconectada. Ahí está. ¿Estás ahí, Marcela? A ver si ahora nos podés escuchar. Sí, ahí escucho. Ahí está, Marcela, yo no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Yo te preguntaba cómo fue ese camino, digo, de regreso en lo emocional, a empezar a ver todo en busca de tu identidad, digo, cómo te chocó emocionalmente, digo, porque nos preguntábamos con Noé recién, digo, separar las cosas, hasta los 20 años tuviste una vida, a partir de ahí empezaste a tener otra, ¿cómo es? Es que justamente fue un camino, fue un proceso muy largo, muy lento, entonces yo no es que el 2019 no fue el baldazo de agua fría, sino que fue, digamos, bueno, una confirmación con un resultado, pero yo ya venía haciendo un proceso interno durante muchos años. O sea, yo en el 2016 vi por primera vez la foto de mi mamá, que es con quien yo me encuentro completamente reflejada, y ahí, claro, las certezas empiezan a ser un poco mayores. Entonces, ¿cómo fue ese momento, Marcela? ¿Dónde ves vos la foto y cómo es que te sentís reflejada? Mi familia siempre me Bueno, yo de toda mi familia siempre me acompañó muchísimo en este proceso, ¿no? Respetando al principio mi decisión de que no tenía intención de hacerme el análisis, pero bueno, sabiendo que ese era el camino que yo tenía que tomar. Y bueno, en ese camino, una de mis primas un día me guía para que entre en la página web de Abuelas a ver. Dice, fíjate, entrá, mira si encontrás algo. Y claro, vi que estaba el listado de las mujeres embarazadas desaparecidas y filtré por fecha y me encontré con la foto de Norma, mi mamá, que es igual a mí, ¿no? Entonces, eso fue... Ahí está. Muy choqueante. Sí, ahí está. Muy choqueante, la verdad. Y bueno, y es lógica tu emoción también, ¿no? Cuando la ves en pantalla y se contagia también. También nos ponemos en ese lugar un poquito. Y Marcela, ¿qué pudiste reconstruir de la historia? Vos naciste en cautiverio. ¿Qué información pudiste obtener acerca de tu origen? Bueno, no mucho, eso, que a ella la secuestraron cuando estaba de 8 meses de embarazo y no se supo más nada. No tengo más información de eso, pero bueno, después pude reconstruir toda la historia de ella, de mi padre. Bueno, tengo 2 hermanos, así que por suerte se pudo reconstruir muchísimo. Y Marcela, ¿cómo, o sea, tus padres viven? Mi papá vive, sí. ¿Y cómo fue el encuentro con tu papá después del primer encuentro, cuando ya supiste tu verdadera identidad? Qué lástima. El mismo día que conocí siempre digo que tuvimos las tecnologías para estar conectados rápidamente, porque yo estando lejos también, si no, era complicado. Entonces, qué pena que se escuche mal, porque es tan interesante su testimonio. Vamos a ver si lo podemos reconectar y la podemos escuchar bien, porque realmente vale la pena, ¿no? Conocer estas historias. Uno entiende. A ver ahí. A ver.
bueno, vamos a tratar de reconectarla, pero digo, uno entiende cuando escucha estas historias, ¿no? Un poco para los que no vivimos esa época y para las generaciones futuras que tampoco la vivieron, digo, cuando uno escucha estas historias es cuando uno empieza a sentir lo que verdaderamente fue, ¿no? Claro, esa época. Sí, tan pero aparte oscura. yo me imaginaba mientras le hacía la pregunta, digo, sobre el encuentro con el padre. Sí. Viste, digo, tenés que estar, o sea, tenés que tener una personalidad, una construcción desde lo emocional muy fuerte, porque es como, o sea, te voltea, te voltea, es así, no hay otra palabra. Ahí estás, Ah. Marcela, nos contás ahora, no llegamos a escuchar cuando nos relatabas recién que Goico te preguntaba el encuentro con tu papá. El encuentro, digo, que les contaba que fue en Córdoba, aparte fue el mismo día que fue el encuentro con mis hermanos, pero que bueno, por suerte ya veníamos de muchas charlas telefónicas, muchos WhatsApp, mails, que nos íbamos contando, ¿no? Cada uno lo que había vivido en todos estos años y cómo había sido. Y entonces, claro, ese día lo que, digamos, lo más significativo era el abrazo, era poder, abrazarse. Y nada, y después fue seguir construyendo, ¿no? Todo. Hoy por hoy, por suerte, ya hemos construido muchos recuerdos propios. Claro. Nuestros. Y tú, entonces, y tenés, decías que fuiste mamá en este tiempo también. Tenemos una naturalidad, una cotidianidad. Obvio. Claro. Yo sí. ¿No decías que fuiste mamá en esta época? ¿Tuviste, perdón? Sí. Sí, mi primera hija nació en el 2012 y la segunda en el 2015. Imagino que habrán conocido a toda la familia claro. también. La verdad que se escucha tan mal que es una pena porque es tan linda la historia. Linda, ¿no? Dentro de lo que se puede destacar de lo emotivo y de lo. Para Marcela es linda porque positivo. recuperó su identidad. Sin duda, sin duda. Más allá de que cómo haya nacido, por qué la tuvo que recuperar, pero debe ser gratificante saber quién es. Reconstruir la historia. Marcela, la verdad que nos encantaría hablar con vos mucho más. Está muy mala la comunicación. Te queremos mandar un beso gigante a vos, a toda tu familia. Y bueno, y compartir tu historia, como decíamos recién con Goico, ¿no? También ayuda a concientizar y a que sepamos todo lo que fue ese periodo oscuro de la Argentina. Te mandamos un beso gigante, Marcela. Gracias por tu testimonio. Bueno, sí. Un fuerte abrazo. Chao. Ahí está. Vamos a volver a hablar en algún momento porque, es interesante compartir, ¿no? Cómo se vivió todo eso para ella, pero bueno, se escuchaba muy mal, Goico. Se escuchaba mal. Lamentablemente. Lamentablemente la tecnología a veces nos juega una mala pasada, pero no es problema nuestro, es problema de la tecnología, así que no sé a quién le reclamaremos. Bueno, vamos a